no en el fin de semana, sino el próximo lunes de esta feria. Y vamos a tener la conferencia de la profesora Estrella Tena y con el título Los problemas ambientales como realidad transdisciplinar, y esto en un acercamiento pedagógico. La profesora Tena también es del área de ciencias sociales, y en el área de ciencias sociales tuvimos una actividad ayer sobre el problema de las sequías en la región, donde ella también tuvo un comentario a la conferencia del profesor Dimitris Herrera. Y hoy esto es un acercamiento complementario y que amplía el tema que estuvimos ayer trabajando también. O sea que estos son temas de mucho interés para la comprensión y la profundización en el aprendizaje, no solo de la geografía y de las ciencias sociales, sino también de todo, de las ciencias biológicas y de todos nosotros como ciudadanos y como maestros y maestras que estamos preparándonos para hacer. Entonces, la profesora Estrella Tena nació en Madrid, estudió licenciatura en Ciencias Ambientales en la Universidad de Alcalá de Henares, también realizó un máster de Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas en la Universidad Complutense de Madrid, y una especialidad en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, también de España. En la República Dominicana ha colaborado desde varios proyectos, desde el año 2000, perdón, que tengo aquí la fecha, pero no la estoy viendo. Desde el año 2013, en los proyectos de investigación educativa y formaciones de maestros y maestras en el Centro Cultural Poveda, se dedica a esta tarea de formación de maestros también. Y trabaja como profesora universitaria desde el 2017 en las escuelas de Biología y Geografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y desde el año 2019, a Dios gracias, tiene las asignaturas de Geografía para licenciatura en Ciencias Sociales, orientada a la educación secundaria en este Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, y precisamente en nuestro recinto Félix Evaristo Mejía. Con ustedes, Estrella, con su conferencia sobre los problemas medioambientales como problemas transdisciplinares en un acercamiento pedagógico. Por favor, profesora Estrella. Está el micrófono. Ahora sí. La computadora tenía como un retardo. ¿Me escuchan ahora? Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Miren a ver si la presentación se ve bien. La voy a poner grande porque tengo aquí un problemita. ¿La pueden ver bien ahora? Sí. Sí, maestra, ¿sí? Se puede ver. Ah, perfecto. Pues entonces. Perfecto. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Y bueno, mi idea es que podamos conversar sobre este tema de cómo aplicamos la transdisciplinariedad en las escuelas, en los centros educativos, ¿no? Y bueno, en nuestro caso en el ISFODOSU también es importante que tengamos acercamiento pedagógico. Bueno, tengo aquí el esquema. La primera parte tengo declaración más conceptual a nivel científico de los conceptos, que es medio ambiente, naturaleza y ecosistema, que a veces se confunde y bueno, tiene su terminología, que es un problema ambiental, cómo se pueden estudiar si son realidades multidimensionales, y luego la parte más, la perspectiva pedagógica. ¿Por qué nos interesa este tema como docentes? ¿Cómo formamos ciudadanos con conciencia ecológica? Vamos a revisar un poquito el currículum dominicano y cerrar con esta motivación a trabajar los problemas ambientales desde el enfoque transdisciplinar.
Entonces, comenzamos la primera parte con problemas y conceptos. Y la primera, aunque la he titulado que es el medio ambiente, voy a empezar precisamente con los otros dos conceptos, naturaleza primero y luego ecosistema. Miren, nosotros utilizamos el término naturaleza como la parte más biofísica, como diciendo lo menos intervenido. La palabra naturaleza viene del latín natura, pero se deriva del griego, physis, y bueno, es la parte más espontánea de los seres vivos, incluyendo los seres humanos, pero los seres humanos como especie, no la parte social, ¿no? Es la naturaleza, les pongo aquí, hacemos a veces referencia a la naturaleza dada, como la parte más biofísica. El concepto ecosistema es el objeto de estudio de la ecología. En la ecología se estudian los ecosistemas y aquí cuando hablamos de ecosistemas nos referimos a los sistemas de relaciones ecológicas. Tiene que ver con los seres vivos y los elementos abióticos. Hay también ecosistemas antropizados, como les pongo aquí algunos ejemplos en Dominicana serían los parques urbanos o una los campos de cultivo, son ecosistemas, lo que pasa que antrópicos. Pero los ejemplos de ecosistemas más típicos es cuando decimos un bosque tropical seco, un bosque tropical húmedo o una playa, y estamos pensando en las relaciones que hay entre los seres vivos y los factores abióticos. Aquí les tengo, ahora les voy a poner una esquemita. Entonces, entendemos por ecosistema esta parte de relaciones entre el sol y las plantas, el agua, las plantas, los animales, a todas estas relaciones. Y ahora ya, el medio ambiente, este concepto nos incluye algo más. Y es que cuando hablamos de medio ambiente estamos hablando de relaciones entre la parte biofísica de la naturaleza y el mundo sociopolítico. Es el mundo construido. Así que el concepto medio ambiente a veces lo utilizamos como si fuera naturaleza, pero realmente es un concepto muy antropológico, como les pongo aquí, que la doctora Hernández lo trata en su libro Educar en Verde, que es uno de los que les recomiendo, porque se ha publicado aquí en el Centro Cultural Poveda, yo participé también y es un libro muy útil para las escuelas. Pero volviendo al medio ambiente, les comento esto, que es un concepto más desde el punto de vista humano, es el ámbito donde tienen las relaciones de los seres humanos. Entonces, tiene tres núcleos epistemológicos, el inerte, la parte inerte, la parte biótica y la parte comportamental. Por tanto, se introduce en todas las ciencias y disciplinas. Por eso es un concepto, o sea, los problemas ambientales yo los propongo como unos problemas muy buenos para trabajar la transdisciplinariedad. Por esto que vamos a ir viendo el día de hoy. Aquí otro esquema en el que se percibe muy bien, como ven aquí, el medio ambiente en el centro y se ve que proviene de todo lo que ocurre en el entorno social y en el entorno natural, es decir, todo el entorno entre nosotros y nosotras, seres humanos, y el resto de la naturaleza. Por eso los problemas ambientales son problemas del medio ambiente y son problemas que se derivan de la actividad humana. Acciones negativas como la deforestación es un problema ambiental con consecuencias tanto para los seres humanos como para el resto de la naturaleza. Por tanto, como dice también en un artículo Pardo, el término medio ambiente es una categoría social. Incluye, como hemos dicho ya, los elementos biofísicos. Y aquí nos dice que estos fenómenos físicos tienen su definición social. Por ejemplo, como recursos económicos, recursos recreativos, como espacio legal, porque se normativiza en la política, como espacio de organización, como espacio psicológico, de aprendizaje, de placer. Y bueno, pues depende del lugar, se le da una valoración, ¿no? Entonces se dice que tenemos que ir estudiando en diferentes sociedades y diferentes lugares a lo largo de la historia qué se percibe, ¿no? En el medio ambiente, o qué se entiende lo que pasa en el medio ambiente. En definitiva, ya vamos acabando este concepto como una totalidad compleja y articulada. Está conformado por sistema natural, sistema social y todo ello modificado, ¿no? Sistema modificado. Aquí, como esquemas que he preparado ya para terminar la conceptualización, cuando hablamos del sistema terrestre, de la Tierra, podemos hablar a nivel biofísico, la Tierra como un todo en el que los seres vivos modifican el ambiente y el ambiente abiótico y el ambiente abiótico a los seres vivos. Esto sería la parte más ecosistémica, si hablamos de la biosfera.
Pero si hablamos del sistema ambiental o el medio ambiente, tenemos, como hemos hablado, el medio biofísico y el medio sociopolítico. Aquí lo que quiero relacionar al poner los dos esquemas es que también el medio ambiente hay que verlo como un todo, porque el medio sociopolítico influye en el medio biofísico y viceversa. Todo está relacionado. Es uno de los principios ecológicos que tenemos que tener en cuenta. Entonces articulamos lo físico, lo químico, lo biológico y lo comportamental. Así que vamos a la otra parte para seguir avanzando, que es un problema ambiental exactamente, aunque ya lo he adelantado un poquito, pero serían los efectos nocivos de la actividad humana en el medio ambiente. Hay problemas ambientales locales, hay regionales y hay globales, pero hoy en día, en este planeta tan conectado, vemos que muchos de los problemas globales, como podemos decir la deforestación, es un problema global, pero se representa también con muchos problemas locales de deforestación, ¿no? Entonces, aquí vemos otro esquemita en el que aparecen las actividades humanas, como puede ser agricultura, uso del agua, desarrollo industrial. Toda actividad humana tiene beneficios en cuanto a consumo de bienes o a calidad de vida, pero tiene costes ambientales y sociales. Y es que uno de los problemas del sistema económico actual es que los costes ambientales no se internalizan. Se dice que están externalizados, es decir, no aparecen en las cuentas de muchas empresas y por eso es muy barato, ¿no? Contar. Esto es una de las cosas que podemos trabajar en las clases, el tipo de desarrollo, el modelo de desarrollo. Aquí les pongo una cita de 200 años después de Cristo, desde Cartago, que ya se hablaba que somos una carga pesada para el mundo, los recursos a abasto, las quejas llegan de todas partes. Dice, debemos encarar los hechos y aceptar que la enfermedad y el hambre, las guerras y las inundaciones ponen barreras a una humanidad que crece excesivamente. Hay textos de Platón, de Aristóteles, que ya hablan de cómo estos problemas ambientales ya se percibían y hablaban de una política, por ejemplo, Aristóteles del agua. Desde que la humanidad vive en ciudades, sobre todo, se ha percibido mucho la deforestación, la contaminación del agua, pero ciertamente es desde el siglo, sobre todo, XIX y XX, y he puesto aquí 20 y 21, cuando hablamos de una crisis ambiental global. Actividades humanas generan impactos ambientales. Cuando hablamos de impacto ambiental siempre es negativo, ¿ok? Y hay muchos impactos ambientales, generan problemas ambientales. Un documento que fue la evaluación de ecosistemas del milenio en el 2005, que este documento, hecho por muchos científicos del mundo entero, hablaba de que prácticamente todos los ecosistemas de la Tierra han sido transformados por las actividades humanas. Y hablaba de los últimos 50 años la transformación ha sido tanto que tenemos una disminución de biodiversidad global enorme. Hablamos de la 6ª extinción de especies actualmente. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la capacidad de los ecosistemas de proporcionar beneficios está en riesgo, o sea, está en crisis, ¿no? Los ecosistemas la salud de los ecosistemas está en crisis. Entonces, es algo que tenemos que conocer, estudiar y responsabilizarnos. Y por eso estos temas tienen un componente muy, muy ético. Ahora veremos también. Los problemas ambientales que afectan al mundo entero y cuando se enumeran se suele decir primero el cambio climático. Yo he puesto aquí a hablar del calentamiento global, el calentamiento de la Tierra, que produce el cambio climático general, ¿no? Todos estos problemas, si se llaman problemas ambientales, recuerden que medio ambiente tiene que ver la parte humana, sociopolítica y la física, es porque están provocados por la actividad humana. Entonces, aquí tenemos, como digo, el cambio climático, contaminación de agua, aire, suelo, la escasez de agua, los residuos. Los residuos, fíjense que los residuos producen contaminación de agua, aire y suelo, pero los residuos se considera también un problema ambiental. O sea, la gran cantidad de residuos que producimos, los plásticos, por ejemplo, los agroquímicos, ya es un problema. O sea, el hecho de que existan es un problema porque tiene unas consecuencias sobre los ecosistemas tremendas, ¿no? Pero luego se habla de contaminación como otros problemas, porque se producen por más actividades. La deforestación, otro gran problema ambiental, y la pérdida de biodiversidad. Pero si ustedes miran esta lista,
vemos que uno está relacionado con otro. Por ejemplo, el cambio climático conlleva a pérdida de biodiversidad porque las especies necesitan unos rangos de temperatura, de pH. Cuando cambia el clima, también hay especies que se extinguen por no tener tiempo de adaptarse. La adaptación es un proceso muy largo, ¿no? Depende de las especies. Pero lo que quiero decirles es que todos los problemas a su vez están interconectados. Como estamos viendo, bueno, la propia deforestación hace que si nosotros deforestamos mucho, los árboles, la vegetación, la masa forestal no atrapa dióxido de carbono, que es lo que nos ayuda, es un aliado contra el cambio climático. Entonces aumenta también los gases de efecto invernadero. Un problema deriva también en otro. Aquí, por ejemplo, Ana Jesús, que hace una relación de problemas ambientales muy parecida a la que yo les comentaba, pero un poquito más detallada. Puse esto porque las líneas emergentes que permean la ciudadanía es interesante ver cómo a partir de estos problemas ambientales trabajamos desarrollo sostenible, la calidad de vida en la ciudad, la salud de los ecosistemas, la participación en movimientos sociales. Hay muchos temas que tienen que ver con estos problemas. Entonces, ¿cómo se estudian los problemas ambientales? Al ser realidades multidimensionales, que tienen muchas dimensiones. Esto lo he trabajado con mis estudiantes en didáctica de geografía, el tema de las realidades multidimensionales, desde las que se ocupan tanto ciencias naturales como sociales, porque deben ser comprendidas al integrar muchos aspectos. Entonces, tenemos que acercarnos para poder comprenderlo mejor los problemas ambientales desde diferentes dimensiones. Aquí les pongo que para ellos es fundamental, en el caso de los problemas ambientales, el enfoque sistémico. Entonces, no se pueden analizar los componentes del sistema por separado sin tener en cuenta las sinergias o las relaciones entre ellos. Por tanto, cuando cambia uno, no es que cambie otro igual, sino que hay que estudiar el todo. Es fundamental este enfoque para los problemas ambientales, el enfoque sistémico. Por tanto, aquí les pongo que para estudiar los problemas ambientales es fundamental el pensamiento sistémico y la ecología con la teoría de sistemas ecológicos. Debemos tener una visión del planeta y las dinámicas globales del planeta. La teoría de sistemas ecológicos nos dicen, por ejemplo, que el todo está relacionado con las partes, pero no solo el todo depende de cómo está organizada las partes, sino que ejerce también un control sobre sus partes. Es decir, la relación va más allá de solamente tener las partes relacionadas, sino que también hay cierto control sobre las partes. Pero también se dice que el todo, en este caso el todo podríamos decir el planeta o podríamos decir un ecosistema, es mayor que la suma de sus partes. Las partes por separado nunca pueden explicar cómo es el todo. ¿Por qué? Porque hay muchas relaciones y hay muchas características que dependen de esa organización. Entonces, aquí la última, por ejemplo, se la pongo textual como aparece en un documento de Margalef. Las características exclusivas de los organismos vivos no se deben a su composición puramente, sino a su organización. Eso es lo que hace que se hable de ser vivo, cómo está organizado. Bueno, por tanto, hablamos de características en los sistemas ecológicos como la multicausalidad, heterogeneidad, diversidad, complejidad. No me voy a detener en esto, pero son conceptos muy importantes para hablar del pensamiento ecológico o del sistémico. Es hablar de que hay muchas causas para un efecto, que hay lo que es la complejidad. Y vamos a ver que desde los años 20, por ejemplo, los filósofos de la Gestalt ya decían que el conocimiento no era la suma de las partes, sino el pensamiento global. El conocimiento no se obtiene por acumulación ni por cuantitatividad, sino que hay que ver esa globalidad, ¿no? Bueno, aquí les pongo una cita de Enrique Leff porque creo que esto es relacionado con la crisis de civilización y creo que ayuda a ver cómo los problemas ambientales no se pueden ver solamente con la parte más química, biológica, física, sino que tiene tanto que ver con cómo las culturas actúan sobre el territorio. Dice Enrique Leff que la problemática ambiental emerge como una crisis de civilización de la cultura occidental, de la racionalidad de la modernidad, de la economía del mundo globalizado. No es una catástrofe ecológica ni un simple desequilibrio de la economía. Entonces, para no leer completa, la pueden ir leyendo, es la pérdida del sentido de la existencia, del pensamiento
racional. Bueno, todo esto es para que vayamos viendo que es súper importante hablar del pensamiento humano, de esa parte más filosófica, económica, política, social, para entender los problemas ambientales. No es que toda actividad humana de cualquier forma provoque los mismos problemas ambientales, no es así. O sea, tiene mucho que ver con el concepto de desarrollo, el concepto de naturaleza, del valor de la naturaleza. Entonces, ahí es donde les pongo que para estos problemas ambientales, de discusión e investigación que son transdisciplinares. Por ejemplo, cómo ha sido la relación ser humano-naturaleza en diferentes momentos de la historia y en diferentes culturas, y qué concepción hay en esos diferentes momentos y culturas, concepción sobre la naturaleza, qué valor le damos a la naturaleza, si es un valor intrínseco, es decir, un valor por lo que ella es, la naturaleza en sí misma, o si es un valor instrumental, por lo que nos sirve a nosotros. ¿Por qué no se habla solo se habla de crisis ambiental, sino de crisis civilizatoria, como hemos hablado? Bueno, aquí como ven he puesto varias preguntas que tienen que ver con esa parte más sociopolítica. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales del consumismo? ¿Cómo puede ser una ciudad más sostenible? Cada una de estas preguntas yo creo que darían para para una unidad de aprendizaje, se podría plantear una situación de aprendizaje en torno a esto. Disculpen un momento que me necesitaba un poquito de agua. Entonces, aquí hablamos cómo debemos también pasar, bajo mi punto de vista, y cuando estudio las competencias en el currículum, tanto de secundaria como de la licenciatura, se percibe que hay que ir pasando del antropocentrismo al pensamiento ecológico. Es decir, ir saliendo de un enfoque en el que se piensa que la naturaleza es solo para el ser humano, o que tiene valor solo por lo que nos sirve, y pasar a un pensamiento en el que se valore la complejidad de la organización viva y en el que se transforme el papel del ser humano, siendo parte de la naturaleza. Aquí les dejo recomendaciones como la Carta de la Tierra o el pensamiento ecologizado de Dan Morin o incluso Laudato Si del Papa Francisco, porque tienen un componente de pensamiento ecológico muy importante para analizar. Raimundo cuando me presentó dijo que yo estudié ciencias ambientales y como aquí en la República Dominicana no existe como tal la carrera, comentarles que las ciencias ambientales ya de por sí mi carrera de estudio fue una carrera totalmente interdisciplinar porque busca conocer esa relación entre seres humanos y la naturaleza. Entonces, uno de los objetos de estudio de las ciencias ambientales son los problemas ambientales, pero fíjense que se habla en plural, ciencias ambientales. Entonces, son muchas ciencias y es necesaria la articulación. Aquí les pongo de Mercedes Pardo este pequeño párrafo, pero para resumirles, trata de que ni la naturaleza por sí sola ni el medio ambiente son objeto de estudio exclusividad ni de las ciencias naturales solo, ni de las ciencias sociales. Pero no quiere decir que no se estudie desde esas ciencias, sino que se necesita necesariamente la articulación para poder entender los problemas y la realidad. Y vamos con la segunda parte, y es la parte más del acercamiento pedagógico y el interés como docentes, ¿no? ¿Por qué es importante conocer y comprender los problemas ambientales? Fíjense que la competencia específica 2 de la licenciatura de Ciencias Sociales orientada a la educación secundaria en el ISFODOSU aparece esta competencia, comprender los problemas de las sociedades contemporáneas. Y yo les he puesto aquí el ejemplo actual de la pandemia, ya que la pandemia del COVID-19 tiene origen en los problemas ambientales. Entonces, si queremos que los estudiantes de la licenciatura logren esta competencia, comprender los problemas, trabajar desde los problemas ambientales es una buena herramienta de comprender qué está pasando y muy actualizada, ¿no? Aquí tenemos un cartel de la ONU que dice que aumenta el riesgo de las pandemias zoonóticas y si se fijan, sobreexplotación de la vida silvestre, el cambio climático, la intensificación de la agricultura, un día es imprescindible que tratemos este tema porque como humanidad, como sociedades, por fin nos estamos percibiendo vulnerables y es necesario analizar por qué ahora mismo el COVID ha paralizado muchísimas actividades, ¿no? Y tenemos que visualizar cómo nos relacionamos con la naturaleza para poder transformar nuestra relación con ella. Y la competencia específica 3 y la 7, ambas tienen un componente de conciencia ecológica. La 3, por ejemplo, dice valorar la importancia del espacio geográfico en la vida social y ciudadana para promover los derechos humanos y el respeto a la naturaleza.
La competencia 7, licenciatura, dice integrar el enfoque ético de los derechos humanos y la perspectiva de género a fin de desarrollar relaciones de equidad, respeto, solidaridad, justicia social, así como también protección hacia la naturaleza. Tenemos 2 competencias en las que aparece tema de conciencia ecológica. Por tanto, los problemas ambientales se deberían estar trabajando en diferentes asignaturas en el ISFO2. El diseño curricular dominicano, ahora para pasar a la secundaria, ya lo dije en 2016, el diseño dice, los retos de la actual sociedad demandan ciudadanas y ciudadanos bien formados, altamente competentes, con cualidades humanas, empatía, creatividad, talento, para plantear soluciones efectivas ante la diversidad de problemas. Es decir, seres humanos que muestren sensibilidad ante situaciones sociales y naturales que afectan a las familias, a las comunidades. Por tanto, en el currículum ya nos están diciendo que el objetivo de la educación secundaria y primaria, el objetivo es que los ciudadanos puedan plantear soluciones efectivas a problemas, y los problemas son sociales y naturales, es decir, ambientales, muchos problemas, ¿no? Todos los problemas van a tener algún componente ambiental. En educación secundaria, cuando hablamos de las competencias específicas de ciencias sociales, una de ellas es el pensamiento crítico social y tiene que ver con esta capacidad de actuar con conciencia histórica y espacial, o sea que los problemas ambientales van ahí también. Y bueno, aquí les ponía un texto porque hay estudios que demuestran que aunque ha ido aumentando el nivel de preocupación por los problemas ambientales, no ha aumentado igual el conocimiento científico y la predisposición a actuar a favor del medio ambiente. Por tanto, falta en la formación, falta esa parte científica y también la parte de ser conscientes de que todo lo que hacemos cuenta. O sea, que no es que veamos, ay, son problemas que son culpa de otros. No, es que cada cosa que decidimos a nivel social, político, cada día a día, tenemos una responsabilidad. Por eso yo abogo por esa parte más de que en la formación no nos quedemos con conocer los problemas sin más, sino hay que hacernos responsables. La otra competencia específica de ciencias sociales es la que tiene que ver con manejo de la información y su aplicación científica. Es muy importante que los estudiantes puedan manejar información y distinguir información relevante y oportuna para analizar. Dicen en el currículum problemas sociales, pero como hemos estado viendo, los problemas ambientales también tienen este componente social y la toma de decisiones. Y aquí hay otro autor que dice que hay un problema y es que desde el punto de vista educativo es muy importante tener la información o la capacidad de buscar la información para que se acepten los elementos básicos. Esto es porque se ha visto que hay falta esa competencia de entender dónde buscar, más bien, información fidedigna y que me haga poder tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se concibe en el currículo dominicano la transversalidad? Aquí les pongo por Tobón qué significa transversalidad, y es abordar un problema desde los saberes de varias disciplinas para lograr la mayor comprensión. Entonces, realmente, dice Tobón aquí, es que el mundo educativo va acercándose al mundo social, porque es tomar un problema social o de la comunidad y requerir varias disciplinas para poder resolverlo. Eso sería la mejor aplicación de la transversalidad. Aquí les ponía que las competencias fundamentales expresan intenciones educativas que tienen que ver con transversalidad, porque las competencias fundamentales, como sabemos, tienen que ver con la parte de desarrollo pleno, integral del ser humano, pero a nivel que no le corresponde a una sola disciplina o área curricular, sino a todas. Por tanto, aquí les voy a hacer un énfasis en la competencia científica, y es que lo importante aquí sería el quehacer científico, es que los estudiantes puedan observar procesos y darse explicaciones por sí mismos, pero no solo de lo que observan, sino como hacen los científicos, observamos, buscamos información de lo que investigadores ya han logrado entender y se van acercando a la comprensión del problema con base más científica, ¿no? Entonces, con los problemas ambientales podemos trabajar en este sentido, y es observando la realidad del entorno educativo y buscar en documentos, en artículos qué hay sobre esto.
Entonces, el diseño curricular dominicano nos habla de cómo la articulación curricular de las competencias fundamentales pueden ser dentro de un área curricular, entre áreas y más allá de las áreas. ¿Por qué yo abogo por la parte transdisciplinar? Porque interdisciplinar se realiza con la cooperación de varias disciplinas, pero transdisciplinar, que la palabra no está en el diccionario de la RAE, pero para ser transdisciplinar es integrar la contribución de varias disciplinas, pero perdiendo los límites, es decir, que cuando trabajemos el problema, en este caso el que yo proponemos, problemas ambientales, no hace falta ser consciente si lo que yo estoy haciendo ahora justo es diciendo algo económico, algo filosófico, algo político o algo ecológico, sino que llega un momento que nosotros necesitamos de todas las contribuciones, pero se pierden los límites entre las disciplinas. ¿Por qué? Porque es que hay parte que va a ser ecología, o sea, economía ecológica, o política económica, o sea, se llegan a perder las diferentes, o sea, no es lo importante, no es de qué área es cada punto, sino entender el problema. Entonces, para la articulación de curricular no existe una fórmula ideal y depende del contexto. Entonces, aquí el currículum nos dice que puede ser con unidades de aprendizaje, con proyectos de investigación, proyecto participativo de aula. Igual, podemos trabajar con cualquier estrategia, pero desde la transversalidad. Y en las situaciones de aprendizaje pasa lo mismo. Si vemos lo que pone en el MINER, ponemos que se pueden aplicar con habilidades, actitudes, pero que promueven la integración del estudiante con su medio. Y si nos damos cuenta, este enfoque de situación de aprendizaje que aparece en el currículum también permite la transversalidad porque, como dice aquí, ayuda a poner en práctica las competencias. Yo creo que el nuevo diseño curricular desde competencias, por competencias, ayuda a esto. Entonces, voy a ir pasando por el tiempo, los problemas ambientales y la transdisciplinar. Vamos al último punto de la conferencia y es algunas claves pedagógicas. Con los problemas ambientales, desde la transdisciplinaridad se favorece, como hemos hablado, el pensamiento sistémico, complejo, holístico. Lo más importante es comprender el proceso, no hechos puntuales. No se puede decir, esto pasa por esto solamente. No, es que hay que ir viendo todas las causas. Hemos hablado de la multicausalidad. O sea, hay una complejidad que es importante que lleguemos a practicar en la educación, que las cosas no pasan solo por un momento y por una cosita, sino que tienen muchos puntos de vista, muchas disciplinas desde las que se entiende. Entonces, hay que ver también la interdependencia, las relaciones que hay entre diferentes contenidos. Y entonces, por tanto, evitar el pensamiento lineal y reduccionista, ¿no? Como estábamos hablando, no desde una sola causa, ni una sola disciplina, ni una sola parte de todo, ni un orden solo. Hay que evitar definiciones cerradas. Fíjense qué ha pasado con el COVID ahora también, y es que como falta competencia científica general, pensamos que los científicos tienen que dar una respuesta verdadera rápidamente, pero ante un problema nuevo, como es esta pandemia, tenemos que aprender que no hay respuestas verdaderas rápidas, es que la ciencia tiene que ir probando, prueba-error, tiene que ir estudiando diferentes escenarios, entonces tenemos que ampliar este pensamiento y lo mismo pasa con los problemas ambientales, no hay una sola respuesta, ni una sola solución, entonces podemos ir trabajando en esto. Aquí les ponía como otra clave pedagógica que hay que contextualizar los problemas y también globalizar, porque estamos hablando que vivimos en un sistema planetario, pero hay que reconocer también lo singular y concreto de un problema, en este caso, por ejemplo, en la República Dominicana. Es decir, hay problemas que va a ser global en el planeta, pero hay aspectos singulares y concretos que ocurren aquí. Hay que poder hacer las dos cosas, globalizar y reconocer lo singular. Entonces, hay que también reconocer la pluralidad de saberes y visiones en el mundo. A veces cometemos errores de hablar solamente de la sociedad occidental y de que está ocurriendo los problemas porque el ser humano hace tal cosa, pero no es el ser humano como especie, sino es una forma de vida. Entonces, hay que ampliar esta parte favoreciendo, como les digo, el pensamiento holístico. Al final, entonces, como estamos viendo, los problemas ambientales integran entorno natural, social y cultural, entonces integra dimensiones también actitudinales y actitudinales. Así que son unas
promueven esta integración. Así que aquí cuando me preguntan por las disciplinas desde las que nos podemos acercar a los problemas ambientales, fíjense que son muchísimas y he puesto aquí puntos suspensivos, porque tenemos desde sociología, ciencias políticas, antropología, derecho, biología, climatología, o sea, realmente son desde muchísimas disciplinas todas las que tengan que ver con naturaleza, ser humano y organización de sistemas. Así que aquí les hago este inciso de que la planificación por proyectos sería la estrategia que más permite la transdisciplinaridad en los centros educativos, porque permite cooperar entre varios maestros y maestras y que logren hacer un proyecto en el que, o logremos como maestros hacer proyectos en el que lo importante sea la situación de aprendizaje X sobre un problema y no tanto desde el área, curricular, ¿no? Entonces, aquí les pongo un estudio que hicimos en 2013 con el Centro Cultural Poveda y los temas, uno de los temas que más seleccionaban los niños y niñas para hacer proyectos participativos de aula eran los temas ambientales. Era, por un lado, los ambientales y por otro salía mucho la violencia intrafamiliar, cuando se les pregunta por problemas en su comunidad. Pero los problemas ambientales fueron muy comunes en los primeros proyectos participativos de aula y los temas más elegidos dentro de los ambientales fueron la basura y el ruido. Esto nos hace ver que son problemas reales, cotidianos, que afectan, pero además se puede pasar desde un problema comunitario a entender problemas globales de la Tierra. O sea, es una experiencia muy enriquecedora. Conclusiones. Estamos ante problemas del contexto, que eso es lo que se quiere con la educación por competencias, que partamos de problemas del contexto, tanto local como global. Podemos abordar desde varias disciplinas, perdiendo el límite entre disciplinas, por eso hablamos de transdisciplinariedad. Y podemos comprender los problemas, concretando algunas soluciones, pero desde diferentes posturas y diferentes formas de pensar. Y aquí les pongo estos dibujitos para referirnos a un pensamiento, por ejemplo, una cosmovisión indígena se ve diferente a un pensamiento antropocéntrico. Así que aquí les pongo para concluir esta diapositiva que trabajamos con el grupo B10 en la asignatura de didáctica, cuando que en el siglo XXI geografía o aprendemos geografía y esto salió de los estudiantes de una forma holística, interdisciplinar, consciente, repetir que esto fue un trabajo en equipo, pero fíjense que los mismos estudiantes ya perciben que no se puede enseñar geografía de una forma segmentada o cartesiana, sino que hay que verlo de una forma. La frase ya final, sí que termino, de Brundtland, es que si no somos capaces de traducir estos problemas para alcanzar la mente y corazón de los jóvenes, no podremos llevar a cabo cambios sociales que son necesarios para consultar el libro de Educar en Verde, que está en el Centro Cultural Poveda, y un documento de Tobón que habla de los proyectos formativos, la transversalidad, muy interesante para... Y ya acabé mi conferencia, no sé si me pasé mucho tiempo. Sí, me pasé de tiempo. Disculpen porque hay muchas cosas, pero tendría que haber puesto una alarma para el tiempo. Muchísimas gracias, profesora Estrella Tena, Hola. por esta conferencia, excelente conferencia que has presentado al grupo. Era poco el tiempo, no que tu conferencia que te pasaste del tiempo, no, era poco el tiempo porque hay poco tiempo para tantas actividades que tiene la feria pedagógica del IFODOSU del FEN. Pero antes de... yo he visto que ahí a lo largo de tu conferencia fueron surgiendo, provocando, por tus palabras y por tu presentación, fue provocando una serie de inquietudes en los participantes, muy buenas, casi todas, diciendo cómo tenemos que formar conciencia, cómo es un tema que nos concierne a todos. Y entonces vamos antes de terminar, vamos a dar algunas... yo voy a proponer que no pasen, que hagan las preguntas a través del chat y yo te las voy a leer. Voy a dar paso hasta 5 preguntas, no más de ahí. Hasta 5 preguntas para que la profesora Tena, y se las voy a dar de 2 en 2. Ok.
Maestro Raimundo, hay una pregunta ya en el chat. Ok. Ya. Que es de Ángel Angomás. Está más Ángela. arriba. Está más arriba. Ajá. Sí. Ángela Mejía, Ángela Angomás. Pregunta Ángela Angomás, ¿cómo la cultura incide en el medio ambiente? Si hay alguna otra pregunta, bueno, esa es la primera, muy bien. Después de dos en dos. Ahora respondo Sí, por esta favor. entonces. Fíjese, Raimundo, que esta pregunta podría ser para usted, porque esto es la parte de cómo el tema ambiental es antropológico, es del tema histórico. Pues miren, no tengo una respuesta única, como estamos hablando, de cómo la cultura incide, pero incide en cómo percibimos la naturaleza y cómo hacemos uso de los recursos naturales y cómo nos hacemos responsables de nuestras consecuencias. Por ejemplo, hay una cultura occidental muy basada en el consumismo o en el aprovechamiento de los recursos pensando que están para nosotros, para nuestra disposición, que se ha basado en actividades humanas en las que, por ejemplo, una fábrica vierte desechos al río o incluso comunidades que vierten desechos y como se ha desconectado nuestra relación con la naturaleza, pues esta cultura occidental ha hecho que como que eso se va a limpiar solo y como que nosotros no tenemos que ver en lo que eso, dónde van los residuos, ¿no? Entonces hay otras culturas que nos hacen ver parte intrínseca de la naturaleza, o sea, como que el ser humano, la naturaleza forman un todo, incluso hay una parte mística también, hay culturas que conciben la naturaleza como dioses también, y eso hace que lo tengan como un cuidado especial. Entonces, la cultura a lo largo de la historia ha tenido mucho que ver con cómo nos relacionamos con la naturaleza. No sé, Raimundo, si quieres aportar algo más, porque me podría estar también hablando mucho de esa pregunta, pero creo que tiene que ver con eso, como cómo percibimos la naturaleza. Me parece tu respuesta ha sido bastante completa, incluso cuando, o sea que no hace falta que yo haga ninguna acotación, no te preocupes, Estrella, excelente. Por favor, aquí hay otra pregunta de Gray Turbí y que te dice, ¿cómo podríamos orientar a la comunidad de manera directa a que cuide el medio ambiente? Ok. Bueno, pues tiene que ver con la pregunta anterior, porque por una parte yo creo que nos falta revalorizar esta conexión con la naturaleza. O sea, por un lado tenemos que orientar la importancia que tiene la naturaleza para nuestra vida. Por ejemplo, ahora con este tema de la salud podemos hacer un trabajo de relacionar la salud ecológica, o sea, los ecosistemas, con nuestra salud humana. Entonces, podríamos orientar haciendo ver que todo lo que nosotros necesitamos tiene que ver con la naturaleza, pero también haciendo ver de que nosotros, al ser parte de la naturaleza, podemos también mejorar nuestra calidad de vida. O sea, es verdad, fíjense que yo abogo mucho por un pensamiento menos antropocéntrico, pero también me he dado cuenta que trabajando desde un antropocentrismo que se le llama antropocentrismo débil, que tiene que ver con cuidar la naturaleza pensando en que la necesitamos. Sí me he dado cuenta que por ahí se comienza, ¿no? Las personas pasar de un antropocentrismo fuerte, que es ese antropocentrismo en el que, la naturaleza está para mí, o para nosotros, para el ser humano, y ya nos arreglaremos, o el futuro se arreglará con la tecnología, o ya veremos. Pasar de esa visión a pasar a un antropocentrismo, pensar, bueno, la necesitamos y si queremos también que nuestros hijos, nuestros nietos, dejar la tierra mejor de lo que nosotros la hemos encontrado, por ejemplo, o vivir de una forma más ecorresponsable. Yo creo que podemos orientar en el sentido de conocer cuánto necesitamos también a la naturaleza y cuánto podemos evitar el daño. Y por ahí tal vez podemos empezar. Es una sugerencia. Muchas gracias, profesora Atena. Aquí tengo otra pregunta y es que dice, ¿qué impacto tiene llevar una dieta vegetariana en el medio ambiente? ¿Qué impacto tiene en el medio ambiente llevar una dieta vegetariana? Ok.
Bueno, al final vamos una por una, ¿no, Raimundo? Pero la hago así rápida. Miren, decíamos que todas las actividades humanas tienen algún impacto. Miren, si yo soy vegetariana y vivo en República Dominicana, pero por ser vegetariana tengo que comprar soya y la soya produce en Brasil y esa soya se deforesta muchísimos bosques para plantaciones grandes de soya, ahí el ser vegetariano tiene un impacto dependiendo de qué consumas, de dónde viene lo que consumes. Entonces, no es tanto ser vegetariano o no, porque de hecho el consumo de carne en abundancia se dice que tiene un impacto ambiental muy grande, porque para que las reses o el ganado consuma hay que generar mucha agricultura que está solo para el ganado. El impacto ambiental de la carne, del consumo de carne es muy grande. Entonces, lo que se habla sería mejor reducir un poquito el consumo de carne, pero pasarse a dieta vegetariana solamente por el impacto ambiental, a veces hay dietas vegetarianas que tienen mayor impacto, como les decía, porque provenga de lejísimos. Miren, cuando consumimos productos de muy lejos, están transporte por mar, transporte por aire, el consumo de dióxido de carbono, entonces, a la producción, perdón. O sea, la actividad humana, cuanto más de lejanía, cuanto más industrial, tiene más impacto. Así que, bueno, por ahí le diría que la dieta vegetariana es posible y hay que cuidar que sea balanceada, que sea completa de proteína vegetal, pero tiene impacto ambiental si lo que consumimos es de muy lejos y es industrial. Gracias, profesora, por la respuesta. La pregunta la había hecho Yoemeli Encarnación. No, creo que no mencioné el nombre de ella. Y gracias por hacer la pregunta. También Dominga Sosa, la profesora Dominga Sosa, quiere saber qué le sugiere a los docentes ante esta modalidad virtual para enseñar y que los docentes puedan conectar y acercar al estudiante a lo que pretende enseñar y la reflexión de tomar decisiones con el medio ambiente. Muy bien. Mira, con la modalidad virtual pasa como con la presencial, que hay que utilizar la diversidad de recursos que tenemos. Lo que pasa que la virtual, pues hay que adaptarse a otros recursos. En la virtualidad, por ejemplo, hay muchos videos que se pueden buscar para, partiendo de videos, reflexionar sobre problemas ambientales. Los estudiantes, aunque estemos en la modalidad virtual, viven en una comunidad. Entonces, los estudiantes pueden hacer fotografías de su comunidad, de algunos problemas, cuando salen a comprar algo, cuando salen a una diligencia, y se puede analizar problemas ambientales partiendo de fotografías de estudiantes, de videos. Se puede utilizar, por ejemplo, Google Maps o Google Earth para hacer desde visita, o sea, trasladándonos con el Google Earth, podemos llegar a ver el impacto de cielo abierto o ver la deforestación, por ejemplo, podemos ir a zonas y se ve perfectamente el impacto de la deforestación a nivel local. Entonces, yo recomendaría utilizar tanto videos como que los estudiantes sean partícipes con sus propias, le decía, por ejemplo, fotografías o relatos. Los estudiantes pueden hacer relatos de sus problemas ambientales que han percibido y entonces buscar o participar en foros, incluso hay Facebook que son de comunidades ecológicas que se pueden hacer preguntas y entonces buscar. Así que, bueno, utilizar herramientas diversas para poder analizar problemas ambientales yo creo que se puede perfectamente de la virtualidad. Muchas gracias, profesora. Tina, no tengo más preguntas acá, pero sí una recomendación de la profesora Sandra Alvarado que nos dice que veamos el documental Wasteland. Sí, ella me lo había comentado, Yanis Fodoso. Hay un documental muy interesante. Miren, un documental muy sencillo que refleja muy bien este devenir de la humanidad, sobre todo de la civilización occidental, es el de Home. El documental Home tiene imágenes muy buenas y reflexiones muy buenas. Pero ver, por ejemplo, con los documentales, una buena forma de hacer análisis ambiental. Sí. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Aquí hay otra aporte que es de Yoemeli Encarnación, que también recomienda un documental que se llama Isla de Plástico. También. Es dominicano, el de Isla de Plástico. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y yo, sobre todo, por esta
No sé si tú querías hacer algún comentario adicional, Estrella, a partir de los comentarios y las preguntas. No, muy interesante, me ha parecido. Fíjense cómo el diálogo también con los maestros, el tema de preguntarnos desde la virtualidad cómo trabajarlo, o la parte de la cultura, creo que queda mucho pendiente de que profundicemos para ver cómo entre todos los maestros y maestras podemos hacer compartir saberes para poder trabajar mejor estos temas. O sea que es muy interesante también esa conexión entre maestros, muy necesario para poder avanzar. O sea que me alegro muchísimo de las preguntas, muchas gracias, y de la participación. Para mí ha sido un placer prepararlo, yo disfruto muchísimo con el tema, o sea que cualquier cosa a la orden. Muy bien. Agradecer por esta participación y escucha activa. No se paró de haber comentarios en el chat durante la conferencia, o sea que estaban muy activos y muy compenetrados con esta actividad. A invitarles a continuar con la feria, ya con las últimas actividades, el próximo lunes, la feria